Hoy vamos a hablar de cacharros y algo os estará diciendo, me imagino, que vamos a hablar de cámaras fotográficas. Concretamente, vamos a hablar de esta pequeñita, que la verdad es que es muy bonita, la nueva Leica Deluxe 8. Un producto bastante llamativo de esta marca, que todos conoceréis porque es probablemente, iba a decir la mejor marca de cámaras, no, vamos a decir la más mítica marca de cámaras, que no sé si es mejor o peor que ser la mejor, pero bueno, es un producto más, como decía, un poco raro, un poco fuera de lo normal, porque es, atención a la palabra, no vamos a decir barato, pero vamos a decir asequible, es una cámara más barata de lo que suelen ser las cámaras de Leica, las líneas habituales de Leica. Os voy a contar algunas de estas primeras características porque hoy empezamos a probar esta cámara y os iremos contando más cosas en los próximos días, pero esta cámara, lo que más me gusta a mí así en el primer contacto, pesa 400 gramos, ni siquiera llega a 400 gramos, es una cámara perfecta para llevarla casi en el bolsillo, no tengo bolsillo en el que probarlo, pero casi cabe en cualquier bolsillo, llevarla por la calle es muy cómoda, muy sencilla y da bastante más calidad de la que podría pensarse. Tiene un sensor de 20 megapíxeles que efectivos solo utiliza 17 porque según el tipo de recorte que hagas, y que es un sensor 4 tercios, es decir, es un sensor, para que os hagáis una idea, igual que el que tiene esta cámara, ¿vale? De este tamaño más o menos. Esta es es un tipo estándar de sensor. Hay otros que son un poco más grandes, los sensores APS-C, que es el que tiene esta pequeña Nikon. ¿Lo veis? Es un poquito más grande que este. Estamos cambiando una cosa distinta. Y luego están los sensores considerados profesionales, y digo lo de profesionales entre comillas, porque realmente también hay cámaras APS-C e incluso micro 4 tercios que son profesionales, que tienen lo que le llaman un sensor full frame, que es, como podéis ver, bastante más grande. ¿Eso implica en la calidad de imagen? Bueno, de alguna forma sí, pero para muchos usos es más que suficiente tener cualquiera de estos sensores que tenemos por aquí encima de la mesa. Como os decía, un sensor 4 tercios de 20 millones de megapíxeles, no, a ver, sí, 20 megapíxeles, mejor dicho, a ver si lo digo bien, y que utiliza de esos 20, 17. Tiene además un objetivo zoom, como vemos aquí al abrir, bastante bonito. Y es un objetivo zoom muy estándar, pero muy práctico. En una cámara de full frame sería un 24-70, que es, digamos, el zoom que prácticamente llevan todas las cámaras. Y te da bastante margen para hacer fotos, para pues lo que decíamos, hacer fotos de calle, hacer fotos de paisaje e incluso hacer retratos. Es una óptica alrededor de ese 70 bastante buena para hacer retratos. Y tiene además, lo utilizaremos, lo probaremos también en esta prueba, grabación de vídeo. No es espectacular, no es unas características como las que te dan las cámaras profesionales de hoy en día, porque no es una cámara profesional, es otra cosa, pero bueno, graba vídeo a 4K y 30 fotogramas por minuto, que tampoco está tan nada mal, es decir, es algo que puede tener muchísimos usos. Todo esto, este zoom, esta cámara, esta construcción Leica, la máquina no está construida en la famosa y mítica fábrica de Leica en Alemania, pero sí que está diseñada por Leica y, como veis, es francamente bonita. Es una cámara con un diseño muy cuidado, con una estética muy cuidada y una estética que se aprecia solamente casi con tocarla, es decir, simplemente cuando la llevas notas que estás llevando algo bueno. Pues esta cámara, con todas estas características, vale 1.595 euros. Y me diréis algunos, oye, habías dicho que era asequible. Bueno, es asequible para lo que es el entorno Leica, en el que la siguiente cámara, digamos la hermana mayor, por decirlo así, nos costaría unos 6.000 euros. Vamos a hacer, como os digo, una prueba de esta cámara, os la vamos a enseñar, vamos a hacer bastantes fotos, os las enseñaremos también, y al final os contaré un poco las conclusiones y todo lo que me parezca de esta cámara. Bueno, la Deluxe 8 de Leica es una cámara que tiene ese gusto por el diseño que tienen las Leicas. La verdad es que a mí es probablemente lo que más me gusta de la cámara, que es preciosa. Como se puede ver, es un cuerpo muy pequeño, muy suave, y luego no solo es lo bonita que es, sino la sensación de calidad que te transmite cuando estás usándola, cuando la tienes cogida. Puede parecer que no es muy ergonómica, porque digamos la única ergonomía que tiene es este pequeño resalte aquí, pero el caso es que funciona bastante bien. Pones tú ahí el dedo y la sujetas muy bien, porque como es tan ligera, pues la verdad es que te cuesta muy poco sujetarlo. En cuanto a mandos, la cámara tiene, digamos, tres mandos importantes, o los tres mandos más importantes. Esta rueda de velocidades, que es la típica, como podéis ver en cualquier cámara, sobre todo con las cámaras que, como muchas de hoy en día, tienen este aire retro. Bueno, pues una rueda de velocidades sin más.
Aquí en el extremo hay una rueda más pequeñita que permite, que es completamente configurable y puedes poner ahí lo que tú quieras. Es decir, no sé, yo por ejemplo he puesto el ISO, entonces a partir de aquí con esta rueda se mueve y se pone el ISO. Una cosa curiosa es que los que estamos acostumbrados a las ruedas traseras de las cámaras que se mueven muy fácil con un dedo, en esta es un pelín más complicado, necesitas poner los dos para poder moverla con suavidad, y de hecho cuando pones los dos se mueve con mucha suavidad, porque todo en esta cámara la verdad es que funciona con mucha suavidad. Por último, la apertura del objetivo se mueve desde esta pieza que está en el frontal del objetivo, y eso lo hace muy accesible y muy cómoda, la verdad. Aquí sí que, además con estos dos pequeños resaltes en los que pones los dedos, aquí sí que vas perfectamente y no te cuesta nada moverlo y te acostumbras enseguida. Yo que en mis cámaras de uso habitual no tengo que elegir el diafragma en el objetivo, sino que lo elijo en la propia cámara, aquí te acostumbras enseguida a hacerlo. Más cosas. Por supuesto, un botón de arranque normal. El arranque, como podéis ver, es bastante rápido. Curiosamente es mucho más rápido el arranque que el apagado. Es una cosa que me ha llamado la atención, pero bueno, que no podemos decir que está mal, sino lo contrario, porque cuando apagas ya te da igual que tarde un poco más, un poco menos. En esta rueda de aquí no solo está el botón de disparo, y que además con el que también enfocas, sino que tiene también el zoom. El zoom se mueve con un poco de lentitud y es una de las cosas que menos me ha gustado del uso de esta cámara. Realmente es uno de los detalles en los que notas que, pese a que la experiencia de uso, francamente, está muy bien, pues bueno, tiene algún problemita que hace que la cámara no esté tecnológicamente a la altura en la que están otras cámaras del mercado. Y bueno, pues en esos detalles se usa. No es algo, digamos, que te impida disfrutar de usar la cámara, pero sí que, bueno, pues es algo que podría ser un poco mejorable. Veremos si en la versión 9 es algo mejor. Por último, en la parte trasera tenemos un botón de sección, el playtime, y los menús. Los menús, esto sí, los menús son los menús que Leica, digamos, idénticos a los menús que Leica utiliza en toda su gama de cámaras de superlujo. Y la verdad es que están francamente bien. La pantalla es táctil, puedes elegir lo que sea a través del menú, también puedes moverla a través de los botones, y luego es un menú que tiene como dos versiones. Cuando le das por primera vez, vamos a ponerlo desde el principio, cuando le das por primera vez al menú, aparece un menú con los elementos, digamos, más necesarios para usar en la cámara. Lo primero que necesitas cambiar, la velocidad, no sé, bueno, estas cosas más urgentes, ¿no?, que necesitas tener más a mano. Cuando le das una segunda vez, aparece la pantalla completa de menús, y como os digo, son menús que están francamente muy bien organizados, que estéticamente son, no sé si la palabra es placenteros, pero realmente es bueno, están muy bien, son muy claros, son bonitos, en fin. Y es parte, desde luego, en mi experiencia al menos, es parte de la experiencia buena que te proporciona esta cámara, de la experiencia Leica, para que me entendáis, que proporciona una cámara que, a pesar de no ser pues una parte de la gama más alta de la marca, pues sí que te da esos pequeños detalles para que tú sientas que estás fotografiando con una cámara Leica. La Leica Deluxe 8 es una cámara muy cómoda para usar. Es pequeña, ligera, es bastante polivalente con ese zoom equivalente a un 24-70 y es una cámara fantástica para llevarla siempre encima, para que sea tu cámara de todos los días. Es una cámara perfecta para eso que se llama hoy en día fotografía de calle. Es tan pequeña, es tan cómoda que la gente, la verdad es que no se da mucha cuenta de que la estás fotografiando, y luego, pues bueno, además te permite hacer casi cualquier tipo de fotografía, incluyendo retratos. La Leica Deluxe 8 no es obviamente una cámara hecha para grabar vídeo, no es su función principal. Aún así tiene un modo de vídeo que me parece que es bastante razonable para una cámara compacta como de la que estamos hablando. Puede grabar hasta en 4K hasta 30 fotogramas por segundo, y bueno, la calidad, pues estoy grabando ahora con la propia cámara y con la mano alzada sin más y sosteniéndola así no demasiado bien, entonces podemos comprobar la calidad tanto del estabilizador óptico que lleva como del vídeo en sí mismo.
Bueno, yo creo que es algo que sirve para solucionar una demanda que tengas en un momento dado urgente, o algo personal, o grabar a los niños, o este tipo de cosas. Lo que no hace la Deluxe 8, como habéis podido ver en el anterior vídeo, es adaptarse como otras cámaras, aunque es bastante difícil encontrar eso, que lo haga una cámara que lo haga bastante bien, que lo haga, mejor dicho, que lo haga perfectamente. Lo que no hace es adaptarse a condiciones cambiantes de luz mientras graba vídeo. Le cuesta un poco, digamos, de ir, la llevaba en modo automático, ir de la sombra al sol, pues es bastante complicado, pero eso es una tarea difícil en cualquier cámara. No todas las del mercado, ni mucho menos lo hacen con rapidez, pero bueno, sí que es algo que tenéis que tener en cuenta. Si grabáis un vídeo, mejor que estéis así quietecitos. Pero no solo es cómoda y fácil, sino que además sus resultados están francamente bien. La verdad es que el sensor da una calidad tremenda e incluso a grandes ampliaciones está muy bien. También los colores, me gusta mucho cómo salen, y bueno, sobre todo la versatilidad esa, que te sirve lo mismo para una cosa que para otra. Los resultados también son buenos en circunstancias un poco más difíciles, pues cuando apuntas al sol, la verdad es que no dan demasiados problemas, algunos sí, y cuando la utilizas por la noche a ISOs altos, la verdad es que ahí sí que da muy buen resultado, un resultado bastante sorprendente para lo que es la cámara. Hay varias cosas que me han gustado mucho de la Leica Deluxe 8. Una de ellas es, por supuesto, su aspecto. Es una cámara preciosa y eso siempre está bien. Utilizar cosas bonitas siempre está bien y siempre te anima a usarlas, que es lo más importante. Otra cosa es que no solo su aspecto, sino en realidad, a pesar de ser muy sencilla, es bastante ergonómica. Se usa con facilidad, se coge con facilidad, se coge bien. Además, es muy ligera, es muy pequeña y pesa muy poco, lo cual la convierte en una cámara muy cómoda para ir por la calle y para llevarla todos los días. Incluso cabe en el bolsillo de un pantalón de estos de cargo, no en el de una camisa, por supuesto, pero sí en ese bolsillo de pantalón en el que llevas la cartera y no sé cuántas cosas más. Bueno, pues también te puede caber esta cámara. Luego, los menús realmente son muy buenos, son los menús de Leica y son muy fáciles, muy comprensibles, te aprendes enseguida dónde están las cosas y es muy fácil llegar a ellas. Por último, o no por último, pero una cosa más, el 2470 o el equivalente a 2470, la verdad es que está muy bien, porque en una cámara tan pequeña te da mucha versatilidad, puedes hacer un montón de cosas y, como os decía, en esa fotografía que vas por la calle y encuentras cosas, pues es muy versátil, muy cómodo y muy útil. Por último, por supuesto, la calidad de imagen. Aunque los archivos son pequeños, porque los archivos son de solo 17 megapíxeles, más o menos, 17-18, y eso hoy en día no es mucho comparado con otras cámaras, lo cierto es que tienen mucha calidad. Tanto el sensor como la óptica se comportan muy bien y los archivos DNG, los archivos RAW que saca la cámara, están muy bien. Y también lo están los archivos JPEG. Saca unos JPEG muy bonitos, muy cuidados y con un color y una luz que me ha gustado mucho. Pero como no podía ser de otra forma, también hay cosas que me gustan menos. Una de ellas, bueno, sobre todo en general, lo que menos me ha gustado de la cámara es que al final te transmite una sensación un poco de tecnología antigua, si me permitís la expresión. Es decir, no está a la altura en algunos aspectos de otras cámaras de hoy en día. Por ejemplo, una cosa que os puede parecer una tontería, pero que a mí me resulta muy molesta, que es la velocidad del zoom. Le cuesta mucho cambiar, le cuesta bastante, es un poco lento para eso. Otra cosa, el tiempo, no tanto que tarda en encenderse como el que tarda en apagarse, que no sé por qué, ya sé que es más importante que se encienda rápido que que se apague rápido, pero le cuesta mucho apagarse y eso me molesta un poco, porque a veces también es cierto que la apagas y necesitas volver a encenderla rápidamente y te pasas un poco demasiado tiempo ahí. Y luego, por último, ese sensor que os decía, que la verdad es que está bien, es un sensor, es de buena calidad, pero al final esos 17 megapíxeles que saca pues son poco para cómo es la fotografía hoy en día, o al menos para la fotografía que yo hago en algunos sentidos. Desde luego os va a sobrar para redes sociales, este tipo de cosas, pero a mí me gustaría tener un poco más de sensor, un poco más de megapíxeles y poder recortar un poco más, que es algo que yo suelo hacer en fotografía. A ver, es decir, ninguno de estos defectos me parece que sea lo que los ingleses llaman un deal breaker, algo que ya no digas, pues no me la compro, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y hay que contarlo. A modo de conclusiones, ¿qué opino de esta cámara y
¿Para quién creo que es esta cámara? Bueno, pues es una cámara que desde luego no es una cámara profesional, no es una cámara para un fotógrafo que necesita determinadas prestaciones, pero tampoco pretende serlo, es una cámara hecha para otra cosa, es una cámara hecha para ese día a día, para ser, como os contaba antes, la cámara que te llevas cuando sales de casa por si pasa algo, o la cámara que te llevas a una reunión de amigos si quieres sacar fotos que van a ser infinitamente mejores que las que saques con tu móvil. Para eso es un precio que quizá esté un poco más elevado de lo que estamos acostumbrados o de lo que pensamos que debe ser en este rango, aunque hoy en día este rango de cámaras casi no existe, no hay muchas cosas parecidas y las que hay en el fondo son bastante distintas, pero por ese precio, alrededor de unos 1.500 euros, accedes a una experiencia de uso, y eso sí que tengo que decirlo, muy de Leica, una experiencia, vamos a esperar a que pase la moto, una experiencia que realmente es de calidad y es una experiencia distinta, es una cosa muy diferente a cualquier otra marca de fotografía y se nota. Y en esta cámara la verdad es que accedes a esa experiencia, aunque tenga, como os digo, esas limitaciones. Desde luego, quien se gaste ese dinero en esta cámara, que como os digo no es profesional, pues probablemente sabrá lo que se compra y seguramente estará muy contento con ella, porque la experiencia de uso, como os digo, esa experiencia Leica es muy gratificante.